Damos gracias a Dios por su palabra. Y sé que tenemos la profecía más segura con nosotros, que es su palabra. Eso fue lo que estuvimos cantando. Y ojalá que en esta mañana, que tiene que ser nuestra oración, que el Señor cautive nuestros corazones con su palabra. Porque esa palabra santa, perfecta, es la que nos va a transformar, a santificar cada día, mis hermanos. No estamos de balde aquí. No estamos porque tenemos que venir. Si hoy estamos aquí, es para tener un encuentro con el Evangelio. Y es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y que nos sigue salvando y santificando cada día. Bueno, así que hermanos, abran su Biblia en Habacuc. Estamos estudiando un profeta menor, que es Habacuc. Y yo creo que después de la última exposición de la palabra, del domingo pasado, yo no sé si fui yo nomás, no pude asistir, pues estuve escuchando, pero les aseguro que hay un después en mi vida. Fuimos confrontados grandemente por la palabra de Dios. Fuimos exhortados duramente por la palabra de Dios. Y también animados por la palabra de Dios. Así que nuestro pasaje de hoy, el domingo pasado terminamos el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar 2 versículos del capítulo 3. Entonces, abran su Biblia en Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 y el versículo 2. Y dice así: oración de Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oremos, hermanos. Padre amado, hemos venido escuchando tu palabra. La pregunta es, ¿hemos temido? Hemos sido confrontados varias veces, todos los días, no solamente aquí, sino en nuestra casa, en toda parte por tu palabra. Padre amado, ayúdanos, Señor, en esta mañana para que podamos decir como este profeta: hemos escuchado tu palabra y temimos. Estamos asombrados. Estamos maravillados de tu palabra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, solo tú tienes el poder para cautivar nuestros corazones y cambiar totalmente nuestro ser. Padre amado, que en esta mañana podamos ser confrontados, exhortados, corregidos y animados por tu bendita palabra, Señor. Por medio del profeta Habacuc. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El título del mensaje es La naturaleza de la oración verdadera. La naturaleza de la oración verdadera. Como estuvimos viendo, ¿por qué Habacuc hizo esta oración? Es un ruego fervoroso. Y es lo que vamos a estar estudiando el próximo domingo desde el capítulo 3 hasta el final.
¿Cómo Habacuc empieza a orar? Habacuc cambia su mentalidad, cambia su manera de pensar y empieza a hacer una oración fervorosa. Cuando estuvimos estudiando el domingo pasado, desde el versículo 5 hasta el 11, estuvimos viendo que venía un juicio. Que venía un juicio sobre los codiciosos. Que Dios no perdonaría ese pecado. Que Dios destruiría, que Dios castigaría a los codiciosos. También estuvimos viendo que viene un juicio. O que venía en aquel tiempo un juicio sobre aquellos que eran violentos, que no eran misericordiosos, que se aprovechaban de las personas, que no querían saber nada de Dios. También vemos que venía un juicio sobre los idólatras, porque ellos no adoraron al Dios verdadero, sino a dioses falsos. Y ellos eran como eran sus dioses, falsos. Después de todas estas revelaciones que recibió Habacuc, en el capítulo 1 él hace un cuestionamiento a Dios y le pregunta: Señor, ¿por qué tú actúas? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué ignoras? Los hombres pecan contra ti, tu propio pueblo. El Señor empezó a hablar y le revela a Habacuc lo que él iba a hacer, lo que él haría con esos pueblos, con los caldeos, que él castigaría con mano dura, que él no iba a tener por inocente al culpable. También le dice a Habacuc: no solamente con los caldeos yo voy a hacer eso. No solamente contra los impíos viene un juicio de Dios, sino también yo voy a disciplinar a mi pueblo. Voy a castigar a mi pueblo por sus pecados, porque se han olvidado de mi ley. Se han olvidado de mi ley. Entonces, la primera parte de nuestro pasaje, Habacuc empieza a orar. Y vemos en el versículo 1 y en la primera parte del versículo 2, vamos a dividir de esta manera: humillación en adoración. Habacuc ya no se para delante de Dios y empieza a hacerle a Dios preguntas. No, él se humilla delante de ese Dios santo. Versículo 1 y la primera parte del versículo 2. La segunda parte, Habacuc empieza a hacer peticiones. Y la primera petición que Habacuc hace es por un avivamiento. Por un avivamiento para el pueblo judío. El versículo 2, la segunda parte, donde dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y la segunda petición que hace Habacuc en el versículo 2 es la petición por la misericordia de Dios. Petición de misericordia. Sería la tercera parte. Hermanos, ¿no les parece maravilloso cómo Habacuc empieza la oración? Este salmo este pasaje es considerado como un salmo de lamentación. O se cantaba en la liturgia en aquella época. ¿Cómo empieza su oración? Oí tu palabra. La pregunta es: ¿qué había escuchado Habacuc, mis hermanos? ¿Qué escuchó Habacuc? Escuchó la mismísima palabra de Dios. Habacuc no vino otro y le contó de Dios, sino Dios mismo habló a Habacuc y le estaba diciendo quién era él.
¿Quién era él? Había escuchado de parte de Dios que Dios es un Dios justo, que hay un juicio de Dios sobre los pecadores. Eso escuchó Habacuc. Hay de aquellos que ignoran la palabra de Dios. Hay aquellos que no le tienen en cuenta a Dios. Ayes de parte del Señor. Había escuchado Habacuc. Dios le dice a Habacuc, tranquilo, yo no estoy quieto. Yo estoy trabajando. Dios no es un viejito sentado en su trono, mis hermanos, con cabello largo y que no tiene ánimo para nada. Nuestro Dios hasta ahora trabaja y está obrando en el mundo. Dios le dice a Habacuc, yo tengo control de las cosas. Yo soy el Señor de la historia, no el hombre, no ustedes, no la creación, sino yo soy el Dios de la historia. Por eso el Señor termina en el capítulo 2 con este pasaje del versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, obrando, castigando. Él es el que guía la historia. Hay una corriente de teología que dice que Dios actúa conforme a cómo va evolucionando el mundo. Cómo va sucediendo las cosas, entonces Dios actúa. No. Dios es el que obra. Dios es el que dirige. Eso es lo que Dios le dice a Habacuc: calle delante de él toda la tierra. Tiemblen, porque el Señor está obrando. Yo estoy actuando. No me he quedado quieto, Habacuc. Soy soberano. El Señor es soberano. El Señor es todopoderoso. Le dice a Habacuc: yo soy un Dios santo, no tolero el pecado, justo, recto, y voy a juzgar el pecado. Todo está bajo control, mi control, Habacuc. Nada se escapa de mi mano. Nada se escapa de mi mano. ¿Y qué hace Habacuc ante esta declaración, mis hermanos? ¿Qué hace Habacuc ante esta declaración? ¿O qué dice? Lo único que puede decir es: Señor, escuché tu palabra y temí. Escuché tu palabra y temí. En otra versión de la Biblia dice: me quedé pasmado ante tu revelación. Todo eso que tú me dijiste, Señor, de ti, todo eso que vos me dijiste que iba a suceder, eso me dejó pasmado. Señor, estoy maravillado, no de las cosas que iba a suceder, sino en Dios. De Dios se quedó fascinado, maravillado. Dice Habacuc: estoy asombrado de la forma como tú respondes, Señor. Es increíble, Señor, como tú respondes. Es increíble. Me quedé pasmado. Y en el Salmo 119, 120, anoten ese pasaje, dice el salmista: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Qué significa estremecido? Tembló el salmista delante de la revelación de Dios. No fue poca cosa, no consideró poca cosa la palabra de Dios. Mi carne tiembla por temor a ti, Señor. Y de tus juicios tengo mucho miedo. ¿Saben qué, hermano? Porque fue Dios el que habló, no fue ni un hombre. Y eso le humilla a Habacuc, al salmista. Mis hermanos, ¿cómo no temer a este Dios tan poderoso? ¿Cómo no temer sus juicios, que nosotros sabemos muy bien que vienen sobre la humanidad? ¿Cómo no estar espantado de esas revelaciones que recibimos de parte del Señor en su palabra? Como dice el salmista: ¿quién puede sostenerse de pie delante del Señor? Al recibir su revelación, ¿quién puede no temblar? O sea, ¿quién dejaría de temblar? ¿Cómo no temer delante de la grandeza y del poder de Dios, mis hermanos?
¿Por qué? Porque Él es el creador de todo el universo y de todo lo que existe. ¿Cómo no temer? Si la Biblia dice que con su diestra Él sostiene la creación. ¿Cómo no temer? Si su palabra dice que Él le da órdenes a las olas del mar y a su voz las olas rugen. La naturaleza le obedece a Dios perfectamente. El único que es rebelde somos nosotros. Somos nosotros los rebeldes. La humanidad caída. ¿Cómo no temer? Si con sus brazos extendidos, dice su palabra, los mares se abren en dos. ¿Qué hizo con Moisés? No fue Moisés el que abrió el mar, hermanos. Fue Dios mismo. ¿Cómo no temer a ese Dios? ¿Cómo no temer sus juicios? O sea, ¿qué es lo que Habacuc está diciendo? De tus juicios tengo mucho miedo, Señor. Tengo mucho miedo. Porque el Señor no va a juzgar a los mares ni a los montes, ni a la naturaleza. El Señor va a juzgar a los pecadores. ¿Y quién se libra de eso entre nosotros? ¿Quién de la humanidad puede levantar sus manos y decir yo no soy un pecador? Entonces la ira de Dios viene sobre los pecadores. Viene un juicio, tanto sobre los impíos y también sobre los hijos de Dios que no obedecen la palabra de Dios. Ese es el Dios que aborrece el pecado, hermanos. Y todos los capítulos de Habacuc que vamos a estar estudiando en adelante, el próximo domingo, nos enseña que hay un juicio. Y es un juicio aterrador. Aterrador. Que nos tiene que dejar maravillados lo que Dios va a hacer. Y nosotros, hermanos, que somos sus hijos, tenemos esa revelación, conocemos. Nosotros somos los únicos que vemos la ira de Dios sobre la cabeza de los impíos. Hay una espada que está sobre su cabeza, que está a punto de caer. Solo la iglesia puede ver eso. Porque tenemos la revelación de parte de Dios. Hay un juicio. ¿Y por qué este juicio de Dios contra los pecadores? ¿Por qué, hermanos? En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y en el Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo. Y ahí ya empezamos mal nosotros. Si Dios es justo, ¿qué merecen los pecadores? La justicia de Dios. Y dice, y está airado contra el impío todos los días. Escuchando estos pasajes, mis hermanos, estas revelaciones de Dios, de verdad que podemos decir como Habacuc, mis huesos se estremecen. O como el salmista, mis labios tiemblan delante de ti. O como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que pasó con Habacuc. Eso fue lo que pasó con Habacuc. Vio al verdadero Dios, escuchó al verdadero Dios. Dios está airado contra todo pecado. Eso fue lo que Dios le dijo. Yo estoy enojado, voy a enviar mi juicio contra toda injusticia de los hombres. Y esto no podemos pasar de largo, hermanos, cuando nosotros hacemos evangelismo. Ahora estamos estudiando justamente en la escuela dominical, que es una realidad que tenemos que tener en cuenta cuando anunciamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el juicio de Dios. Para que nosotros podamos presentar a un Salvador, necesitamos presentar primero al Dios Santo. ¿Cómo un pecador va a tener la necesidad de un Salvador si no sabe que está condenado o que la ira de Dios está sobre su vida? ¿Qué necesidad tiene? Por eso es que muchas veces nuestro evangelismo no es productivo, porque presentamos solamente a Cristo Salvador. ¿Y de qué es lo que me tiene que salvar? Pero yo soy bueno, yo no hago nada malo. Vamos a presentar primeramente a este Dios justo. ¿Y qué fue lo que pasó con el hombre?
¿Por qué el hombre es enemigo de Dios? No todos son hijos de Dios. Entonces debemos anunciar el juicio. El juicio. Hermanos, este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos anunciando una salvación cualquiera. Es la salvación eterna de un juicio que se acerca contra todos los impíos. De un juicio que ya tiene una sentencia establecida. Ya está establecida esta sentencia, que el juicio de Dios viene. Y esta palabra que el Señor va a decir, es lo que va a marcar la diferencia. Apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. ¿Qué significa apartaos de mí? Significa apartado para siempre. Significa apartado una eternidad en el infierno. Eso significa. Y en eso consiste el infierno. Apartados de mí. O sea, ¿qué significa nunca más? Significa nunca más te vas a beneficiar de la presencia de Dios o de los favores de Dios. Porque hasta el impío, hermanos, sabemos que disfruta de la gracia común de Dios. Esa gracia común de Dios va a desaparecer para siempre. Ya no hay gracia. Nosotros los creyentes disfrutamos más de ese beneficio, que es un beneficio no solamente de la gracia común, sino una gracia especial que obra en nuestros corazones, que es su Espíritu Santo. Entonces no tenemos que temer, hermanos, de otra cosa que no sea Dios. De Él sí tenemos que temer. Hoy en día hay muchos rumores de guerras. Dios le estaba diciendo a Habacuc, Dios va a enviar un juicio terrible sobre estos pecadores. Los caldeos, yo voy a usar los caldeos para disciplinar a mi pueblo. Pero los caldeos también van a ser castigados. Ellos van a ser destruidos. Nosotros hoy en día escuchamos en las noticias guerras, memes, burlas, nos reímos. A otros les preocupa de verdad. La tercera guerra mundial. Dengue. Estamos preocupados. ¿Qué va a pasar? Vamos a morirnos todos. Esas cosas pasarán. Pero debemos temer. Nosotros. ¿De quién tenemos que temer? ¿De las guerras? ¿Del dengue? ¿Qué es lo más terrible, hermanos? El infierno. Entonces debemos temer a aquel que puede enviar nuestras almas al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Es un juicio tremendo que de verdad nos tiene que hacer temblar, mis hermanos. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, no olvidemos decirle a las personas que hay un juicio, que viene un juicio sobre toda la humanidad. Ciertamente debemos anunciar el amor de Dios. Claro, eso tenemos que hacer. Y la manifestación del amor de Dios es Cristo en la cruz. Pero nunca olvidemos que viene un juicio. Y que por eso necesitamos urgentemente un Salvador. Puede ser que en este tiempo no sea el fin del mundo. Pero cualquier momento puede ser tu fin en este mundo. Y la pregunta es, ¿dónde te irás? Nosotros esperamos un fin del mundo que puede ocurrir. Hay pastores que están predicando sobre la tercera guerra mundial, que va a empezar, que eso significa el fin del mundo. No. Hoy puede ser tu fin en este mundo. Y la pregunta es, ¿dónde te irás? ¿Dónde te vas a ir? Entonces, a la conclusión que podemos llegar al escuchar la palabra de Dios como Habacuc, que Dios es santo, justo, recto, poderoso, que va a castigar el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que está airado constantemente contra el pecado, es temer a Dios. Si hoy escuchamos su palabra, tenemos que decirle al Señor, hoy escuché tu voz, Señor, y temí en gran manera. Tengo pavor, Señor, de quién tú eres. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice. De esta manera
Habacuc se humilla delante de Dios con esta oración. ¿Qué va a pasar? Es tan terrible estar bajo la ira de Dios. Es tan terrible eso. Entonces Habacuc empieza a clamarle a Dios. Después de decirle: oh Jehová, he escuchado tu palabra y temí. Y temí. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Habacuc empieza a clamar a Dios por un avivamiento. Por un avivamiento. Y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. 3 elementos de esta oración: humillación, adoración y petición. ¿Cuál fue entonces la petición de Habacuc, mis hermanos? Después de recibir toda esa revelación, que viene un juicio terrible contra la humanidad y contra el pueblo desobediente, no fue un pedido de liberación. Señor, te pido que detengas tu ira. No, Habacuc no hizo esa oración. Tampoco pide que se evite el sufrimiento. Mucho menos le pide a Dios que cambie su plan. Dios no va a cambiar su plan. Él ha decidido enviar un juicio sobre toda la humanidad caída y disciplina a su iglesia. Entonces, ¿cuál fue el ruego de Habacuc? Atiendan bien esto, hermano, para que nosotros podamos aprender a orar y a pedir cosas a Dios. Dice: su gran ruego es que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Y la expresión aquí, anoten en su Biblia, la expresión en medio de los tiempos o en medio de los años se refiere a la profecía que Dios le dio a Habacuc para ese momento. Para en el tiempo del juicio que viene sobre su pueblo. Y parafraseando este pasaje podemos decir: en medio de los tiempos de sufrimiento y calamidad que Dios mismo predijo, aún en medio de ellos, Habacuc no le pide: Señor, líbranos del sufrimiento. Habacuc no le dice a Dios: Señor, para ese plan tan terrible. No, Habacuc le dice al Señor en su oración: oh Señor, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese juicio, aviva tu obra. Aviva tu obra. Y creo que esta es la oración apropiada o debe ser para la iglesia de hoy, mis hermanos. En medio de este sufrimiento, en medio de todo lo que está pasando en nuestro país, en nuestro día a día, en este tiempo estamos muchas veces más preocupados de lo que puede pasar en el mundo. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Hablamos de la Tercera Guerra Mundial todo el tiempo, del dengue. Estamos más preocupados por nosotros mismos, por las cosas terrenales. Pero nos olvidamos, no estamos preocupados por la pureza o por el bienestar espiritual de la iglesia. Es increíble. ¿Saben por qué el mundo existe todavía, hermanos? Porque Dios tiene todavía a su escogido para salvar. Solamente por eso. Todas estas cosas van a pasar: guerras, enfermedades, cosas terribles vamos a escuchar en las noticias, cosas que nos van a impresionar, personas que van a violar criaturas, cosas que nos hacen anhelar fervientemente el cielo. Pero la verdadera preocupación que tenemos que tener es por la pureza y por la santidad de la iglesia, mis hermanos. Del crecimiento espiritual que tiene que tener su iglesia. ¿Qué es? Les hago esta pregunta a mis hermanos. ¿Qué es lo que principalmente nos preocupa como creyentes? ¿Son las cosas que suceden en el mundo, en el trabajo, en la facultad, en tu barrio, en el mundo, en tu país? ¿Eso es lo que más te preocupa? ¿Tu futuro? ¿Para tu comida, para tu ropa?
¿O te preocupa el nombre y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Te preocupa la salud espiritual? ¿Te preocupa tu condición espiritual delante de Dios? De esta manera estás afligidos y le clamas a Dios: Señor, así estoy delante de ti. Ni sé bien si soy salvo. ¿Nos preocupa eso, hermanos? ¿O nos preocupa más el dengue que nuestra vida espiritual? Debemos temer a este Dios. Para Habacuc había una sola preocupación. Y en el versículo 2, a pesar de saber todo lo que iba a pasar con su pueblo, ¿qué él hace? Ruega por un avivamiento. Y la palabra hebrea que utiliza aquí Habacuc, aviva, tiene el significado primario de preservar. O sea, ¿qué es lo que cuando Habacuc le pide a Dios para que aviva, que aviva al pueblo? Dice, para preservar a su pueblo. Eso es lo que le pide Habacuc a Dios, para preservar a su pueblo en medio de esa calamidad, que su pueblo pueda confiar en él, que vuelva a abrir sus ojos, que vuelvan a mirar al Dios verdadero, que vuelvan a reconocer al único Dios santo y verdadero, que vuelvan a clamar a Dios. Ese es el pedido de Habacuc, pero también tiene más significado. También este aviva tiene el significado de mantener vivo. Mantener vivo. No físicamente, espiritualmente. Espiritualmente. Y no solamente significa mantener vivo espiritualmente, porque para que ellos puedan mantenerse vivo espiritualmente necesitaban la revelación de Dios. Que también que ellos se queden pasmados del poder de Dios, así como Habacuc quedó. Podemos conocer muchísimo de Dios, mis hermanos. Cualquiera puede agarrar la Biblia y leer la Biblia y conocer de Dios. Conocer muchísimo de Dios. Hacer una conferencia tremenda hablando de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos es conocerle a Dios, para que podamos quedarnos maravillados y decir como el salmista: he temido, estoy temblando, mi carne tiembla delante de ti, Señor. ¿Cuándo van a orar por eso, hermanos? Ya dejen de orar por cosas terrenales. Este es el tiempo en que Dios tiene que avivar nuestros corazones. Él tiene que obrar en la vida de su iglesia. Dejen de andar en macanadas, hermanos. Para decir así, procuremos hacer las cosas más importantes. Velar por nuestras vidas espirituales. Aviva también significa purificar. También significa corregir. Aviva también significa eliminar lo malo. Y solo el Señor. Entonces debemos clamar a Dios que avive su obra en nosotros. Orar para que el Señor, para que Dios quite, elimine la suciedad que hay en nuestros corazones. La escoria que hay en nuestros corazones, mis hermanos. Que el Señor purifique, nos corrija. En 2 de Timoteo dice: ¿y cómo el Señor va a hacer esto, hermano? Esto no es porque yo oro al Señor, Él va a obrar así. Pues yo le pedí tanto al Señor que me santifique. El Señor no santifica fuera de su palabra. El Señor no santifica porque vos oraste mucho. El Señor santifica por medio de su palabra. Por eso el Señor, Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, Timoteo, y es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir en justicia. ¿Para qué? A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. ¿Querés hacer buenas obras delante del Señor? Sin su palabra. Si su palabra no obra en nuestros corazones, no vamos a poder hacer, mis hermanos. Y las buenas obras no es solamente ayudar a los necesitados. No, las buenas obras, la primera buena obra que el creyente hace es el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento de sus pecados, porque son frutos del Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu Santo.
Habacuc le dice a Dios: mientras tenga o venga el juicio, prepara a tu pueblo para la verdadera liberación. Vamos a pasar por situaciones difíciles en este mundo, hermanos. Pero el Señor nos va a ir liberando de todas esas aflicciones, preparándonos por medio de las aflicciones, usando las aflicciones para liberarnos y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Habacuc le dice: en medio de esa obra, en medio de ese juicio, recuerda tu obra, oh Señor. Recuerda, Señor, tu obra. Tú obraste en tu pueblo cuando le sacaste de Egipto. Señor, tú eres poderoso. Tú puedes volver a obrar. Hermanos, cuando Dios envía a nuestra vida disciplina o pruebas, Él nos está preparando para la eternidad. Dios puede traer un avivamiento por medio del castigo. Y en medio de ese castigo muchas veces nosotros queremos huir de Dios. Y pensamos que Dios nos va a eliminar o nos va a destruir. Dios no destruye a sus hijos. Dios disciplina para que su hijo pueda correr a Él. Buscar el perdón. Entonces, en vez de huir de Dios, tenemos que correr a Él y aferrarnos a su misericordia. Aferrarnos a su misericordia. Va a venir cosas terribles todavía en este mundo, y el creyente está en el mundo. Vamos a pasar por cosas difíciles, pruebas que el Señor va a enviar a nuestra vida, individualmente. Para eso debemos estar firmes, constantes, crecer en nuestra vida espiritual. Pero que cuando llegue esas disciplinas o esas pruebas, podamos acudir a Dios buscando su misericordia y no huir de Él nunca. Porque ¿dónde iremos?, dice el salmista. ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? En ningún lugar. Y la tercera parte, la petición de Habacuc, la oración de Habacuc es petición por misericordia. Ese fue el pedido final de Habacuc. Versículo 2. La tercera parte dice: en la tierra, en la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc no le dice a Dios: Señor, sabemos que nosotros hicimos muchas cosas buenas, Señor. Sabemos que merecemos tu castigo, pero recuerda que hicimos muchas cosas buenas también. Habacuc no se acerca de esa manera a Dios. Habacuc no le pide a Dios que los recuerde por algún mérito que ellos hayan hecho. No intercede de esa manera. Nosotros tampoco debemos acercarnos de esa manera a Dios. Señor, recuerda que fui desobediente, pero siempre queremos usar ese pero para tranquilizar nuestra conciencia. Pero Señor, yo hice muchas cosas buenas también. Y empezamos a poner nosotros en la balanza. A ver cuántas cosas malas hice. Pero muchas cosas buenas también hice. Entonces no merezco tanto el juicio de Dios, según nuestro cálculo. Pero según el cálculo de Dios, todos merecemos el juicio de Dios. Todos merecemos. Habacuc le pide a Dios, le ruega, fíjense lo que le ruega, que en medio de su ira se acuerde de la misericordia. O sea, la ira significa la perfecta justicia y rectitud de Dios. O sea, Dios va a actuar, hermanos, no conforme a lo que nosotros queremos, no conforme a lo como yo pienso. Dios va a actuar conforme a como Él es. Dios no va a actuar diferente de su naturaleza o de lo que Él es. Él va a actuar así en contra del pecado porque Él es justo, santo. De esa manera Dios va a actuar. Que en medio de su ira tenga misericordia de nosotros. En medio de esas pruebas, Señor, en medio de ese juicio, Señor, tenga misericordia de mí. Hermanos, el mensaje del libro de Habacuc
es que si no nos humillamos delante de Dios, reconociendo nuestra depravación total como el hombre, como el ser humano caído, no vamos a encontrar paz y felicidad nunca en Él. Debemos reconocer que somos malos, no 50% malo, totalmente malo. Y que solamente en Cristo el Padre se alegra en nosotros. Pero de esa manera le agradamos al Padre. Así debemos humillarnos delante de Él. También suele suceder que medimos nuestra santidad mirando a los demás. Eso fue lo que al principio pasó con Habacuc. Los caldeos, Señor, son tan malos y con ellos le vas a castigar a tu pueblo, como si el pueblo fuera tan bueno. Entonces miramos y decimos, pero no creo que yo reciba la disciplina del Señor si ese anda peor que yo. Yo estoy mejor. Nadie está mejor. Nadie está mejor. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, hermanos. Entonces dejemos de mirar a los demás o a aquellos que son peores que nosotros. Miremos nuestro propio corazón. ¿Y qué hacemos? Confesemos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados. Seguirán habiendo guerras, problemas, hambres, enfermedad en este mundo caído. Mientras nosotros debemos pedir a Dios por su gracia para que nos haga perseverar en Él, hermanos. Eso es lo que significa aviva, que Él nos haga perseverar en Él. Y que nuestro deseo sea que Él se haga conocer, que su nombre sea conocido. Esa fue la preocupación de Habacuc. No importa, Señor, lo que suceda con tu pueblo, pero lo que yo te pido es que tu nombre sea conocido. Que tu nombre sea glorificado por lo que tú eres, Señor. No importa lo que el Señor haga con nosotros, que su nombre sea glorificado. No es importante mi aflicción. Eso no es lo más importante, es lo que yo sufro. A veces nosotros usamos el pobrecito de mí. ¿Cómo el Señor me tiene así? Si yo he hecho tantas cosas por Él. No, hermanos. Que su nombre sea glorificado. Nosotros somos pecadores y así tenemos que vernos. Entonces debemos hacernos estas preguntas, mis hermanos. Escuchen bien. ¿Hay algo en tu vida o en mi vida que está mereciendo el castigo de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Examinémonos en esta mañana y humillémonos, dice la palabra de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Preocupémonos por el estado de nuestras almas. Eso es lo más importante. El problema es que siempre miramos a la situación y al problema. Ahí ponemos nuestros ojos. En lugar de descubrir si hay algo en nuestra vida que no le agrada a Dios. Esa tiene que ser nuestra mayor preocupación. Matthew Henry dice lo siguiente: en el momento en que yo me preocupo realmente del estado de mi corazón, ya estoy caminando por la avenida de la bendición de Dios. Y tiene razón, porque la Biblia dice: al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Amén, hermanos. Debemos humillarnos, adorar, después pedir petición hacer peticiones conforme a la voluntad de Dios. En Hebreo dice que Dios disciplina, hermanos. Dios no es un padre responsable. Nosotros podemos pecar, pero Dios no. Él disciplina. Y esa disciplina, hermanos, nos tiene que traer mucha paz y alegría. Solo nosotros entendemos eso. ¿Por qué? Solo los creyentes entienden
de por qué la disciplina tiene que traerle mucho gozo. Porque significa que es un hijo de Dios. Significa que es un hijo de Dios. Si no conocemos la disciplina, ¿qué tenemos que hacer? Deberíamos preocuparnos, hermanos. Y bastante, porque viene un juicio terrible, aterrador. Entonces, Dios es un padre que se interesa por sus hijos. Por eso Él ha decidido llevarnos a la perfección, hermanos. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces, y vamos a seguir muchas veces ignorando su palabra, vamos a endurecer nuestros corazones de su voz. Pero ¿saben qué el Señor va a hacer a pesar de todo eso? Si somos hijos de Dios, Él buscará la forma para llevarnos al final de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Al fin que Él había propuesto. Él va a hacer a pesar de nosotros. Entonces la Biblia dice, no endurezca tu corazón. Si hoy está escuchando la voz de Dios, si no eres salvo, corre a Cristo. Si eres salvo, corre a Cristo. Corre a Cristo. Y si Dios nos disciplina, damos gloria a Dios por eso. Y si hoy estamos endureciendo nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es lo que dice Hebreo. Cuando pasamos por situaciones difíciles, por problemas, no debemos, nosotros lo que quiere suceder con nosotros es analizamos el problema. Empezamos a poner nuestra mirada en los problemas. Ni tampoco, hermanos, debemos preguntarle a Dios el por qué, como si nosotros fuéramos buenos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué conmigo? Como si nosotros no mereciéramos. Sino hacernos estas preguntas. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Qué me está diciendo el Señor por medio de todas estas situaciones? ¿Qué es lo que el Señor quiere con mi vida? ¿Qué es lo que hay en mí que está mereciendo esta acción por parte de Dios? Así debemos examinarnos. Y esta es la humillación delante de Dios. Así debemos humillarnos porque el Señor sabe lo que hace. Él sabe por qué está haciendo las cosas. Nosotros no sabemos todos. Pero sí debemos recordar todo lo que Dios es en ese momento. Él es justo. Él es recto. Él es santo. Él castiga el pecado. ¿Y después qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos con esa culpa? Y decir, ya no hay solución para mí. Yo tengo que, definitivamente seguramente Dios ya se olvidó de mí. No, después de humillarnos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Colocarnos en las manos de Dios y decir, Señor, tu camino, no el mío. Señor, no importa cuán duro y difícil sea, mi única preocupación es que mi corazón esté bien contigo. Esa es mi única preocupación. Señor, ayúdame. Como dijo Habacuc, solo pido que en la ira recuerdes la misericordia. Pero sobre todo, continúa con tu obra para que mi alma sea avivada y que sea agradable a tus ojos. Eso fue lo que Habacuc te estaba diciendo, hermanos. Señor, no pares tu obra. Tú eres el dueño de la historia. Lo único que te pido es que mi corazón permanezca en ti. Lo único, pase lo que pase, Señor, tú eres nuestro sacerdote eterno, que intercede por nosotros. Que mi corazón permanezca en ti. Que tu nombre sea glorificado en medio de mi aflicción. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. Esa fue la actitud de Habacuc. Y fue la actitud de todos los verdaderos profetas del Señor. También debe ser la actitud de la iglesia actual. Esta es la actitud correcta, bíblica y espiritual para cada creyente en esta hora presente, para este tiempo, mis hermanos. Entonces la actitud correcta
No es preocuparnos por las guerras o en cualquier otra cosa que de repente pueda poner en peligro la vida de la iglesia. Debemos estar más preocupados, mis hermanos, por la pureza y por sobre todo, por la santidad de Dios. Y dolernos por el pecado, hermanos. Dolernos por el pecado. Pero eso va a ocurrir, ¿saben cuándo? A medida que vamos conociendo a Dios. No esperen, hermano, que nosotros vamos a odiar el pecado si no conocemos bien a Dios. No. Porque siempre vamos a ver el pecado según nuestra visión y vamos a minimizar. Pero cuando vemos cómo Dios ve el pecado, ese sí va a producir mucho temor en nuestro corazón. Porque Dios no va a perdonar ni un solo. Si nosotros no hubiéramos estado en Cristo, si no estamos en Cristo, toda la ira caerá sobre la humanidad. ¿Saben por qué la ira de Dios no va a caer sobre nuestras personas? Porque cayó sobre Cristo. Solamente por eso. Solamente por eso. Nosotros muchas veces, con la disciplina del Señor, para nosotros ya es el fin del mundo. Gózate, porque el infierno va a ser terrible, hermanos. Es mejor ser disciplinado aquí que ser enviado en el infierno. Muchos teólogos trataron de negar que el infierno es literal. Pero la Biblia dice que va a ser terrible. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. No termina, la historia no termina aquí, hermanos. Tu historia puede terminar en el cielo o en el infierno. En esas dos partes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Habacuc no está diciendo a Dios, no está poniendo delante de Dios los méritos de Israel. No. Habacuc está diciendo, acuérdate de tu misericordia, Señor. No merecemos, pero acuérdate, tú hiciste una promesa. Es verdad, Dios castiga, Dios disciplina, pero tiene misericordia de su pueblo. Eso nosotros tenemos que recordar, hermanos, de su remanente. Si somos hijos de Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Y si hoy estás vivos y no sos un hijo de Dios, también tiene Dios misericordia de ti, porque está escuchando su palabra, para arrepentirte de tus pecados. Y cuando oramos, hermanos, por nuestros familiares inconversos, que están fuera de Cristo, lo que tenemos que pedir a Dios es que tenga misericordia de ellos. Que tenga misericordia de nuestros hijos, que rechazan la palabra de Dios, que aman el mundo, porque viene un juicio. Yo no quiero que mi hijo sea moralmente bueno, está bien que sea así, pero lo que más nos tiene que preocupar es su alma, no que él se comporte bien, porque eso cualquiera puede hacer. Eso cualquiera puede hacer. Pero cuando el Señor le salva, su vida va a cambiar radicalmente. Entonces no le pidamos que sean buenos, sino que se arrepientan de sus pecados y llevarle a la cruz. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Bartimeo, ¿qué le dijo al Señor cuando le vio al Señor? Hijo de David, ten misericordia de mí. No le dice, dame vista, quiero ver, eso es lo que más anhelo, quiero ver. No, ten misericordia de mi alma. Puedo morir ciego, pero ir al cielo. Puedo morir viendo, pero ir al infierno. ¿Qué es lo más valioso, hermanos, para ti? Tu salvación. No debemos presentar delante de Dios nunca nuestros méritos, hermanos, sino humillarnos en su presencia y decirle, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y fíjense, hay un cambio radical en el corazón de Habacuc del capítulo 1 al capítulo 3. Hay un cambio en él. Habacuc pasó de aquella argumentación o reclamo al Señor, el capítulo 1, ¿por qué él actúa así? De esta manera. ¿Por qué Habacuc, hermanos, actúa de esta manera? Acá en el capítulo 3. En primer lugar, porque entiende que Dios es santo y justo y que tiene que castigar el pecado.
Nosotros también debemos reflexionar sobre esto todos los días. Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Nadie puede burlarse de Él. Nadie puede burlarse de Él. Algunos entre nosotros podrán tener una camiseta de cristiano. Eso es fácil. Y podrán engañar a muchos de nosotros. Muchos pueden engañarnos con su fachada del cristianismo. Y tal vez nunca en esta vida le vamos a pillar. Y vamos a decir por muchos que fueron verdaderamente hijos de Dios. Pero a Dios nadie le engaña. Delante de Dios, nuestro corazón, mis hermanos, es un libro abierto. Eso tenemos que saber. Y Dios escudriña en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y sabe dónde se va a saber la verdad? En el día del juicio. Donde el Señor va a apartar a lo suyo, aparte de aquellos que se van a ir al infierno. Apartados de mí. Hermano, esa palabra va a ser terrible en ese día de juicio. Tal vez hoy no tiene mucho peso para nosotros, apartados de mí. Cuando una persona te dice, apártate de mí, yo no quiero saber nada de ti, no me hables, no tenés mi favor. Y no es 5 años, 10 años, un siglo, por toda la eternidad. Es terrible, apartados de mí. Hacedores de maldad, nadie le puede engañar a Dios. Dios conoce los corazones. Quitemos esa camiseta, el cristianismo, y que el Señor pueda cambiar verdaderamente nuestros corazones. Él puede hacer, hermanos. ¿De qué nos sirve aparentar ser piadosos? ¿De qué nos sirve aparentar ser lo que no somos? Si al final el Señor va a mostrar eso en el día del juicio. Es mejor ser sincero y admitir nuestros errores, nuestros pecados, arrepentirnos y humillarnos delante de Dios. ¿De qué nos sirve aparentar ser espirituales si no somos? Nuestra verdadera preocupación tiene que ser nuestra salvación. Y Habacuc, y este día, hermanos, este es el día en que debemos clamar a Dios: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Habacuc dejó de argumentar que los caldeos eran peores que los judíos. ¿Cómo vas a castigar a tu pueblo con un pueblo peor, Señor? Tu pueblo no es tan malo como ellos. Pecamos, pero no somos como ellos. El Señor le dice: yo he levantado a ese pueblo. Yo mismo, Habacuc, he levantado ese pueblo. Yo hice para castigar al pueblo judío. Porque yo soy el dueño de la historia, Habacuc. Yo puedo usarle a cualquiera para castigar a mis hijos. Cualquier circunstancia. Porque el Señor es el que dirige toda la historia. Él es el que escribió esta historia. No nosotros. Nosotros somos parte de esa historia. Parte de su pueblo. Nosotros, mis hermanos, estamos delante de un Dios vivo. Él no está lejos, Él está a toda parte, dice su palabra. Vivo, Él está vivo. Él está vivo, mis hermanos. Y nuestro Dios es poderoso. Por eso debemos presentarnos delante de Él como Habacuc, con temor y temblor, porque Él es Dios todopoderoso. Habacuc deja de mirar al pueblo. ¿Y qué pasa a mirar? La grandeza y majestad de Dios. Y ahí ocurrió el cambio total. Empezó a ver diferente las cosas. Nosotros debemos mirar la gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios. Que Dios pueda revelarnos en su palabra su gloria. Cuando leemos la Biblia, debemos pedirle al Señor: Señor, yo quiero verte en tu palabra, quiero salir transformado, asombrado de tus maravillas. No quiero leer la palabra de Dios religiosamente porque tengo que hacer, sino quiero verte en tu palabra. Mira a Cristo. Él, Habacuc, ahora estaba mirando al mismísimo Dios Todopoderoso. Estaba recibiendo esa revelación al mismísimo Dios Todopoderoso.
Mira a Cristo. Porque Habacuc miró a Cristo, miró su justicia, miró la santidad de Dios. Entonces se llena de ánimo para aceptar que Dios es un Dios santo y justo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mirar a Cristo, mirar su justicia, mirar su santidad. En Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. No mires tus circunstancias, no mires a tus problemas. Mirad a mí y vas a ser asombrado, te vas a quedar maravillado y vas a decir como Isaías: aquí voy a morir. Vas a decir como Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Necesitamos tener esa revelación para odiar el pecado así como Dios odia. Mira a Cristo. En esta mañana, mira a Cristo. Mira la cruz. Mira su obra. A Cristo, hermanos, vivimos en un mundo totalmente corrompido por el pecado. Y este es el tiempo que nos toca vivir. No podemos decirle al Señor: cambia, Señor, el tiempo. Llévame al pasado. Envíame al futuro. No. Este es el tiempo que nos toca vivir aquí en Paraguay. Y en medio de esta situación tenemos una misión como iglesia. El pueblo de Dios tiene una misión: vivir para la gloria de Dios. Que Él sea glorificado por medio de su pueblo. Y esto solamente podemos lograr por medio de la obra de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Aviva, Señor, el fuego. Aviva, Señor, tu obra en mí. Que tu oración sea esa. Todos los días, hermano, que nuestra oración sea esa. En medio de esta situación, en medio de este tiempo en que estamos viviendo, en mi trabajo, en mi casa, en donde sea, Señor, aviva tu obra en mí. No importa nuestra circunstancia. Mis hermanos, que el Señor obre en nuestros corazones para hacer luz en medio de las tinieblas. Que sea luz en tu casa. Que seas luz en tu trabajo. En medio de los vecinos, compañeros de facultad. Que seas luz en toda parte. Y que refleje, que tu vida refleje a Cristo. Ese es el llamado que tenemos como cristianos. Vivir para la gloria de Dios. Porque para esto Él nos salvó. Para esto Él nos salvó. Vamos a leer un pasaje de Hebreos, por último, para terminar. Hebreos, capítulo 4. Donde habla que Jesús es nuestro sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Desde el versículo 14. Hebreos capítulo 4. Versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice el Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. Acerquémonos al trono de la gracia. Cristo es nuestro sacerdote que intercede por nosotros 24 horas. Si vos te despertabas a eso la 1, la 2, la 3 de la mañana, Cristo intercede. No para de interceder. Eso no me para de emocionar. Porque Cristo intercede por mí, eso me da mucha paz, mucha confianza para que yo, a pesar de nosotros, yo pueda acercarme a Él. Entonces, mis hermanos, humillémonos. No nos justifiquemos delante de Dios. Humillémonos delante de ese Dios tan poderoso. Viene un juicio terrible sobre la humanidad. Que nuestra petición no sea cosas materiales, sino que nuestra petición sea que Él avive el fuego de su palabra en nuestros corazones. Que nuestra petición sea
Todos los días pedirle a Él que tenga misericordia de nosotros y de nuestros seres queridos que no le tienen a Cristo. Porque si hoy mueren, se van al infierno, hermanos. Pero nosotros tenemos esta confianza, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si hoy, hermanos, si hoy hiciste eso, si ahí en tu corazón está clamando a Dios que perdone tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Si hoy estás quitando esa camiseta del falso cristianismo, Él te está perdonando tus pecados. Si hoy sos sincero o sincera delante de Dios, Él está limpiando te está limpiando de tus pecados. Porque para esto vino Cristo. Entonces pongamos nuestra confianza solamente en Cristo y solamente en Él. Y si hiciste eso, entonces vamos a orar. Y vamos a cantar un himno que dice, y podemos decir confiadamente, estoy bien con mi Dios. Oremos, hermanos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra, Señor. Todo esto que estuvimos estudiando, todo esto que Habacuc clamó, sea también nuestra oración, Señor. Hemos escuchado tu palabra y tememos en gran manera, Señor. Porque tú eres un Dios justo, santo, que vas a castigar al pecador. Y si estamos en Cristo, estamos fuera de tu ira, Señor. Muchas gracias, Señor, por eso. Muchas gracias por esa obra que hiciste en la cruz, enviando a tu Hijo Jesucristo y cargándole en Él todos nuestros pecados. Y Él resucitó de entre los muertos para que nosotros hoy podamos tener vida en Cristo, para adorarte y para vivir para tu gloria. Bendice a tu iglesia con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos en esta tarde que obre poderosamente en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.